Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Queremos ir al Evangelio según Mateo, capítulo 5, del versículo 6. Queremos estar meditando en ese versículo el día de hoy. También reciban un saludo de parte de nuestro hermano pastor Jorge Peña. Él está en Boston en una conferencia de liderato llamado El Legado. Entonces estamos siempre orando por el hombre de Dios que el Señor ha puesto en esta congregación, e igualmente por cada uno de los que están acompañando a nuestro amado pastor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, y cuando lo tengan, quizás no los pueda oír desde aquí, pero en el espíritu sí. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Vamos a leerlo y después vamos a estar orando. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir ante el trono de gracia confiadamente y recibir no solamente el socorro, pero recibir el consejo celestial. Padre, rogamos que seas tú y tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Trae fortaleza espiritual, trae avivamiento a los corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, aquellos que se han puesto de pie para leer la palabra. Hermanos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo queremos hablar el día de hoy, y le hemos puesto a este tema: las bendiciones de la vida. ¿Cuáles son las bendiciones de la vida? O en la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que la palabra nos dice que son aquellas bendiciones de la vida? Hemos leído una porción, hermanos, muy conocida. Una porción donde el Señor dice que, acabando de descender del monte, comienza a enseñarle a sus discípulos y a las personas alrededor de las ideas de la manera como el reino de Dios opera. Y nos damos cuenta que en varias de estas bienaventuranzas, que es el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo hace una comparación con las necesidades que las personas en ese tiempo estaban experimentando. Una de las necesidades que las personas estaban experimentando en ese tiempo era el hambre y la sed de que alguien les hiciera justicia. Otros versículos habla de los que tienen un espíritu pobre. Y es que en ese tiempo igualmente había muchas personas escasos de dinero, o vivían de una manera muy escasas. Y usted va leyendo y va viendo la comparación que el Señor, hermanos, va haciendo del sistema mundial, o del reino del mundo, o el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Siempre cuando Jesús compara estos dos reinos, hermanos, siempre es lo inverso de lo que el reino de las tinieblas es. Las personas, cuando oyen hablar que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado, pueden comenzar a pensar y decir: ¿cómo es que una persona que tiene hambre y sed pueda llegar a ser saciada? Y comienzan a pensar y dicen: oh, quizás cuando ya les llegue la comida, o cuando ellos ya resuelvan esa necesidad que ellos tienen. Pero el día de hoy el Señor nos va a hablar cuál es la verdadera comida, o cuál es la verdadera necesidad que el hombre tiene en ese vacío que tiene. Este versículo es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte. El hambre y la sed son dos de las fuerzas más poderosas del cuerpo humano. Son pocas las sensaciones físicas tan vital como el estómago vacío que
que está sonando o una garganta reseca que necesita agua. El hambre y la sed nos impulsan a tomar medidas rápidas y decisivas. Hablemos de la hambre así común. La hambre que usted tiene cuando, más bien no es hambre, es necesidad. Porque nadie llegamos a ese nivel de tener hambre. Pero la necesidad que hay veces usted tiene, ¿cómo es que usted se desespera? Hay algunas personas que cuando tienen esa hambre o esa necesidad se comportan de una manera diferente, actúan de una manera diferente. Solo me recuerdo de ese comercial de Snickers, del chocolate, donde aparece el hombre con una necesidad, un hambre, y se mira como un ogro. Y ya cuando le dan el pedazo de chocolate, ya vuelve en sí. Así somos muchos. Así somos muchos que cuando tenemos hambre, estamos desesperados. Estamos sedientos de algo para poder tener en nuestro ser. La sed, no hablemos de eso. La sed, hay veces igualmente comenzamos a ver cosas cuando tenemos una sed. Hoy en día, hermanos, muchos de nosotros carecemos de no saber lo que es esa hambre o esa sed. Y es por eso que Jesús hablaba y les enseñaba al respecto de esto, porque en ese tiempo había una hambre y una sed que alguien les hiciera justicia a las personas. ¿Por qué dicen en las escrituras que ellos serán saciados? ¿Qué es lo que hace que el hombre sea saciado cuando ellos tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué es eso que sacia la sed, sacia el corazón, sacia el alma del hombre? Es porque cuando respondemos al llamado y buscamos conocerle al Señor y desarrollamos en la justicia de Dios, Él va trabajando con nosotros para poder alcanzar esa meta, hermanos. El hecho cuando nosotros, hermanos, recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, recibimos esa gracia de Dios a nuestra vida, usted solo puede llegar a pensar cómo estaba usted antes de recibir al Señor. Muchos de nosotros teníamos hambre y sed de justicia. Muchos de nosotros ya estábamos desesperados, queríamos que alguien nos hiciera justicia. Tomamos la decisión de ir a otras personas. Muchos de nosotros tomamos la justicia a nuestras propias manos y nos dimos cuenta que no podíamos. Nos dimos cuenta que era una manera de proceder equivocada. Pero vino ese día donde la palabra del Señor vino a hacer eco en nuestra alma. Cuando la palabra del Señor vino a desnudarnos de la realidad que vivíamos, entonces fuimos saciados, fuimos llenos de la esperanza de la vida y recibimos esa justificación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Isaías 55, 1 al 3 dice: a todos los sedientos, no algunos, a todos los sedientos, vení a las aguas. Y los que no tienen dinero, vení y comprad y comed. Vení y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oí atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Eso, hermanos, es lo que recibimos, hermanos, cuando nosotros oímos la voz del Señor y fuimos receptores del evangelio de Cristo Jesús. Pero esa hambre y esa sed
no termina ahí. El hecho que nosotros fuimos redimidos, hermanos, y hemos recibido de un espíritu, eso no termina ahí. La vida del creyente continuamente tiene que tener hambre y sed de justicia. La vida del creyente todos los días debe de tener una hambre y una sed de la justicia de Dios. Si nosotros le pedimos ayuda, Él va a responder más allá de nuestras expectativas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto la mano de Dios? Quizás en lo más mínimo, como en un milagro sobrenatural, hemos visto la mano de Dios. Él sabe que la humanidad tiene un vacío y que no podemos llenar nosotros por nuestra propia cuenta. Mis hermanos, el vacío de la humanidad enteramente, hay veces los que no son creyentes, los que no tienen a Cristo, tienen un vacío que ellos procuran tomar, procuran fumar, procuran tener a una y a otra, procuran ir a fiestas para llenar un vacío. Pero también hay creyentes que, porque ellos no han comenzado a vivir una vida sedienta de la palabra y de la justicia de Dios, comienzan a tener vacíos, comienzan a tener depresión, comienzan a experimentar y se ubican en la misma situación que una persona sin Cristo está, y ellos teniendo el espíritu de poder. La mujer samaritana, ella tenía hambre y sed de justicia. El problema es que ella no lo entendía y tenía varios problemas. Uno de los problemas podemos decir que era que ella andaba con uno y con otro. Pero el problema iba más allá al fondo, hermanos. El problema de ella iba más al fondo. El problema de ella era espiritual. Cuando usted ve una persona que compra impulsivamente, el problema no es tanto el de comprar. El problema es que hay algo más adentro, internamente, que está haciendo que esa persona reaccione de esa manera. Cuando una persona se enoja, y se enoja por cualquier cosa, el problema no es solamente el enojo, el problema va más allá del enojo. Esta mujer llegó al estanque donde estaba el Señor Jesucristo, y por eso el Señor Jesucristo lo que le brindó fue esa agua que sacia la sed. Una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano es llegar a ser heredero y recibir las bendiciones de la vida. Mira, hermanos, en el evangelio nosotros vamos a recibir muchas bendiciones. En el evangelio nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor. Pero las bendiciones más grandes de la vida, las bendiciones que llenan el corazón, las bendiciones que hacen que el hombre siga avanzando sin tener tropiezo, es entendiendo esto, entendiendo que cada día nosotros debemos de morir al yo, entendiendo que cada día yo tengo que tener esa hambre y esa sed de poder ejercer la justicia de Dios. Esa necesidad que muchos hay veces hacen de tomar decisiones que llegaron o llegan a desgraciar nuestras vidas o los que están alrededor de nosotros. Por esos vacíos, por esa necesidad, porque dejamos de tener esa hambre y esa sed de la justicia de Dios y comenzamos a anhelar otras cosas, y entonces comenzamos a sentir ese vacío, un vacío que no lo llena nada. Un vacío que aunque usted le ponga de todo en esta tierra, no va a llenarlo. Pero solamente la palabra de Dios, solamente la palabra del Señor puede saciar la sed. El deseo de llenar una necesidad interna hace al hombre desear, pero nunca satisfacer ese vacío.
Pero aquellos que llegan a anhelar al Señor, oigan bien esto, ustedes que me están viendo, todos aquellos que están ahorita en este momento anhelando y no se dan cuenta y se preguntan, ¿por qué es que estoy anhelando del Señor? Es que hay un tiempo donde el Señor encenderá el fuego de aquellos que Él ha llamado para hacer cosas milagrosas, para hacer milagros y prodigios. Va a ser esos fuegos que comiencen a darle palabra de justicia a las personas. Aquellos que anhelan al Señor, Él mismo los va ayudando y llenando cuando acuden a Él. Esa es la verdadera vida del creyente, hermanos. La vida del creyente no es acudir a otros medios. La vida del creyente no es lo que dice el mundo. No es eso. La vida del creyente es la dependencia en el Señor. Mire lo que dice el Salmo 107, versículo 9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En medio de la necesidad, en medio de la afrenta, en medio del dolor, en medio de la zozobra, Dios mandará a sus ángeles para levantarte, para que tú no tropieces, hermanos. Eso es lo que hace el Señor cuando alguien tiene hambre y sed de justicia. El tener hambre y sed de la justicia de Dios no es malo. Si usted está deseando, si en su vida usted dice, no, es que me tengo que meter más con Dios, tengo que leer más la palabra, esa es una manera de la manifestación de la sed que usted tiene a la justicia de Dios. La recompensa del creyente es más allá de los títulos o posesiones o credenciales. Es depender cada día de Dios. Nuestra dependencia no son los títulos. Los títulos, las posiciones, las credenciales son como un trampolín para manifestar, un stage para manifestar el llamado de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Pero eso no es todo. Lo que debe de permanecer siempre, teniendo lo que tengamos o no, es la hambre y sed de la justicia de Dios. Es de permanecer con una hambre y una sed y ejecutar la justicia de Dios. El camino del hombre, la justicia de Dios no es la meta natural de la humanidad. Al hombre no le importa la justicia de Dios. Al hombre lo que quiere es ellos mismos hacer su justicia. Por eso es que hoy en día usted mira, hermanos, que se levantan tantos grupos para mentirle a la humanidad que ellos van a hacer justicia para ellos. Entonces tienen los activistas, los del grupo feminista o de LGBT y todo lo que es aquello que le vende una falsa justicia al ser humano. Pero la verdadera justicia que sacia la sed es la palabra de Dios. Cuando el hombre se enfrenta con la palabra de Dios, no vuelve a ser igual. El estandarte de Dios parece demasiado alto para muchos. Muchas personas dicen, no, es que para ser cristiano y estar en la iglesia todos los días y esto, no, yo quisiera disfrutar mi vida. Porque el estandarte de su justicia es otra. Pero la Biblia dice en Mateo 5:48 que no importa la justicia que usted se haya ideado. La palabra de Dios dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay atajos, no hay cosas que nosotros podamos mover o hacer un poquito más liviano para ser a la anchura del varón perfecto. Dios ya lo ha prescrito, Dios ya lo ha dejado en su palabra para que nosotros caminemos conforme a su voluntad.
Sí, parece hay veces difícil. Parece hay veces imposible ser perfectos. Parece hay veces difícil hacer justicia en la tierra. Pero cuando nosotros dependemos del Señor, que cuando nosotros cada día estamos llenos de ese espíritu, se nos va haciendo más fácil ejecutarlo. Porque si no tenemos cuidado y comenzamos a justificar nuestros hechos, comenzamos a acomodar versículos bíblicos para nuestro favor, entonces vamos a comenzar a decaer. Y no solamente a decaer, sino a morir espiritualmente. La Biblia habla, hermanos, del fariseo y el publicano. Habla que el fariseo, cuando venía a la presencia de Dios, este no tenía hambre ni sed de justicia, porque este mismo se justificaba. Este mismo decía: Señor, yo vengo y yo diezmo, Señor, yo hago esto, Señor, yo le ayudo a Julano de tal, Señor, y digamos, todo lo hacía para justificarse él mismo. Pero el publicano vino con hambre y sed de justicia. Dice la Biblia que él ni quiso mirar a los cielos y comenzó a decir que él era un pecador, que tuviera misericordia de él. Es que nosotros, hermanos, debemos de entender que nosotros somos seres necesitados de la justicia de Dios, que nosotros por sí mismos no podemos justificarnos, sino que solamente la palabra de Dios nos puede dar esa justificación para que nosotros podamos avanzar. Efesios 4:3 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, no nos midamos o no digamos: no, como aquel no ora, yo tampoco voy a orar. Como aquel no quiere ser líder, yo tampoco quiero ser líder. Como aquel no se quiere congregar, yo tampoco no me quiero congregar. Esa es una parte. La otra parte es decir: no, yo hago esto. Digamos, yo le llamo los yoyos, porque solo yo hago esto, yo hice esto. Pero no nos comparemos a ningún bando. Comencemos a anhelar ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo llegamos a hacer eso? Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios y ejecutarla. ¿Cómo es sentir hambre y sed de justicia? ¿Cómo se siente o cómo se vive teniendo hambre y sed de justicia? El Salmo 42, versículo del 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es una demostración cómo nosotros vivimos sedientos, vivimos siempre con esa hambre y esa sed de hacer la justicia de Dios. Que no hay nada en el mundo que pueda desviarnos. Mire, hermano, yo me he dado cuenta, más bien yo he estado en situaciones, pero conozco de una situación de un hermano que él le ofrecieron un contrato, pero mire, que hasta cualquiera que lo oye se le cae la baba, porque era un contrato que cualquiera lo hubiera tomado. Y le iban a dar una casa en tal parte, y le iban a hacer ciertos beneficios iba a tener él. Entonces él vino y habló conmigo y me dijo: mire, hermano, yo tengo esta oportunidad
Es una oportunidad que va a cambiar, digamos, mi situación económica. Entonces yo le dije, hermano, qué bueno. Entonces ya la hizo. Y él me dijo, no. Porque cada vez que estoy pensando en tomar la decisión, estoy pensando en lo que voy a despreciar, en lo que voy a dejar. Es que, hermanos, yo me puedo congregar en otra parte, pero el Señor me ha puesto en un lugar donde yo estoy viendo los frutos, no solamente míos, sino de toda mi familia. ¿Cómo muestra este salmo tener hambre y sed de justicia, hermanos? No es una hambre y no es una sed, hermanos, casual. No es una hambre que hay veces le da y hay veces no le da. O no es una hambre que solamente le da cuando tiene problemas. Es una hambre que todos los días usted tiene para hacer la voluntad del Señor. Muchos de los salmos muestran un amor por las leyes de Dios. Salmo 119 del 38 al 44 dice: tus testimonios que me has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicciones y angustias se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. No hay nada que exista en esta tierra que traiga un refrigerio a nuestras almas, hermanos. No hay nada que sacuda la vida del hombre, sino solamente la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esto de tener hambre y sed de justicia nos llevará a hacer la justicia y llevar frutos. Filipenses 1:11 dice: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los justos vivirán por cada palabra de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Los justos vivirán por cada palabra de Dios. Van a haber momentos donde la palabra de tu esposo o de tu esposa o de tus hermanos carnales o de un amigo no van a hacer nada en tu vida, pero la palabra de Dios va a ser la que va a llenar toda la plenitud en ti. Todo te llenará, todo te saciará, y la gente dirá: ¿qué te ha pasado? Si solamente oíste o solamente leíste la palabra, o solamente fue un culto que oíste la palabra, ¿qué te ha pasado? Es que ellos no han entendido que la justicia de Dios, la palabra de Dios, trae avivamiento a nuestra alma, hermanos. Debemos de tener la ley de Dios en nuestro corazón. Debemos de aprender a acercarnos a la ley y hacerla nuestra a nosotros. Los justos leen la palabra de Dios y la aplican a su vida. Mire, hay veces hay personas que piensan que los predicadores solo predicamos solo por predicar. Pero todos los predicadores, todos los que predican en una célula, todos los que predican en una iglesia, nos damos cuenta que nosotros somos los primeros que tenemos que pasar por desgracias o por situaciones difíciles y creerle al Señor
para salir al otro lado y decir: hermanos, sí se puede, hermanos, sí podemos, hermanos, sigamos honrando al Señor. Pero esa es la obra del Señor. No predicamos algo porque lo hemos visto de otros. Predicamos algo que el Señor nos ha tenido que llevar por esa ronda. Y nos ha tenido que llevar por esos valles de sombra y muerte. Y lo único que ha podido refrescar nuestra alma ha sido la bendita palabra del Señor. Hambre y sed. El verdadero creyente tiene apetito por las cosas espirituales. Yo termino con esto. Pregunta o pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿cuál es tu apetito? ¿Cuál es tu apetito? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Tu apetito es por hacer las cosas espirituales? ¿O solamente haces esto para mientras? Porque todo lo que procede de Dios es bueno, hermanos. Y todo lo que nosotros anhelemos y pongamos por primer lugar es bueno. Y cuando nosotros ponemos la voluntad de Dios en nuestra vida por primer lugar, es bueno. Por eso las bendiciones de la vida, hermanos, no es tener una casa, no es tener el empleo que estás anhelando, sino es llegar a vivir una vida consagrada al Señor. Entender que dependes de Él, entender que dependes de Él. Oye, mi hermano, el saber que dependes de Él, que cada día tienes esa hambre, esa necesidad de leer la palabra, cada día tienes esa sed de beber de las aguas tranquilas, cada día tienes eso en tu vida, y eso te llevará a poder ver cosas que nadie ha visto. Y cuando vengan situaciones difíciles, la vas a poder vencer, porque la palabra de Dios será tu baluarte. ¿Por qué no cierras los ojos en esta hora? Este es un momento donde tú puedes venir en tu casa, ahí donde tú estás. Quizás la hambre y la sed que has tenido es por otras cosas. Quizás la hambre y la sed que has tenido es por cosas que no tienen a Dios en la ecuación. Pero hoy tú le puedes decir: Señor, así como le pudiste dar agua y le hablaste a la samaritana, así como pudiste ver que todos los que estaban oyendo tu palabra tenían hambre y sed de justicia, Señor, renueva mi corazón. Cierra los ojos y vamos a adorar al Señor en esta hora. Oh sí, Señor, te adoramos. Quiero entregarte mi sueño. ¿Por qué no te pones en pie ahí donde tú estás? Tu voluntad. Hoy el Señor va a romper cadenas. Si tan solo crees, hoy el Señor va a reventar cadenas. Vas a comenzar a anhelar, vas a comenzar a desear más del Señor. Ponte en pie y levanta tus manos, y que no te importe quién esté alrededor. Dios tiene un trato contigo. Oh sí, Señor. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia
Levanta tus manos y dile: Señor, aquí yo estoy. Haz en mí Un odre. un odre nuevo. Cámbiame. Renuévame. Renuévame. Enamórame de ti, Señor. Enamórame. Enamórame de ti. Que tu presencia, dile una vez más, con todo tu corazón. Me inunde. Haz en mí un odre nuevo. Cámbiame. Renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Sí, Señor, te damos gracias.